Bueno, y para conversar y analizar sobre los posibles escenarios de los formalizados del caso Penta, conversamos a esta hora en CNN Chile con el abogado penalista Miguel Soto. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros, analizando también estas 3 jornadas de formalización y los escenarios que enfrentan el día de mañana cuando se comunique ya la resolución. Abogado, escuchamos a uno de los abogados defensores, el abogado de los llamados Carlos, el abogado Julián López, decir que no se habría respetado un acuerdo con la Fiscalía para considerar los atenuantes que ellos habían entregado o estaban, presentando por entregar la información, por declarar, que eso no fue considerado en estas audiencias. ¿Qué le parece a usted? ¿Los acuerdos se pueden respetar? Porque claramente al decir esto está temiendo que el día de mañana sus defendidos queden en prisión preventiva. A ver, la colaboración sustancial, que es al atenuante a la que él se refiere, debe ser evaluada por el juez al momento de la sentencia, según los antecedentes que se viertan en el juicio. Para las medidas cautelares, hay una preevaluación de los hechos para establecer si hubo colaboración sustancial. Un acuerdo habría que haber estado en el momento en que Julián López se reunió con el fiscal para ver en qué términos fue el acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que haya acontecido posteriormente con los defendidos de Julián López puede haber llevado al fiscal a entender que el acuerdo quedaba sin efecto? Ahora, hay 2 escenarios para que el fiscal pueda haber entendido eso. Uno es que, hubo un cambio de fiscal y eso podría haber anulado un acuerdo. Lo otro es que haya habido información relevante que no le fue entregada a la Fiscalía y aparentemente eso podría haber ocurrido a raíz de lo que dijo el fiscal Carlos Gajardo hoy día al decir que recién hace una semana se enteraron de un contrato forward que involucra a una empresa del expresidente Sebastián Piñera. ¿Se estaría protegiendo a esa figura y por eso la Fiscalía está considerando que el acuerdo no es válido? No lo sé, pero esa podría ser una posible explicación. Ahora, en ese escenario, ¿es posible pensar que dadas las personas que están involucradas en este caso, pudieran llegar el juez mañana a decretar una prisión preventiva? Podría el juez, con los antecedentes que el juez tiene en este momento, tan procedente sería que decretara algunas prisiones preventivas como que no las decretara. Si uno es riguroso, stricto sensu, creo que no se dan los elementos para decretar prisión preventiva que establece la ley. ¿Por qué? Porque la ley establece inequívocamente circunstancias o factores que son indiciarios para el juez orientadores para la decisión de la prisión preventiva. Nadie va a pensar que estos señores van a seguir delinquiendo o que van a tratar de eludir la acción de la justicia. Esos son los factores que stricto sensu configuran el peligro que determina la prisión preventiva. Pero por otro lado, existe una práctica en nuestros tribunales que se aplica en la generalidad de los casos, que si el delito tiene asignada una pena de cumplimiento efectivo, se estima que hay peligro para la seguridad de la sociedad. Si se atiene a ese criterio preponderantemente formal, podría decretar prisiones preventivas. Ahora, la prisión preventiva también se entiende en nuestro sistema y en nuestra sociedad como a veces la única pena efectiva que van a cumplir algunos formalizados. ¿Eso se puede entender en un juicio como este también? Eso es un error de proporciones. La prisión preventiva no es una pena, ni puede ser utilizada como pena anticipada. Pero se ha utilizado. Se utiliza como pena anticipada, pero eso desnaturaliza la prisión preventiva y la convierte en una institución contraria a elementales principios jurídicos. Hasta que se dicte sentencia condenatoria con autoridad de cosa juzgada, las personas son inocentes.
y si son inocentes no pueden ser objeto de pena. La prisión preventiva tiene finalidades exclusivamente procesales. ¿Y usted la descartaría para cualquiera de los implicados en el caso? Porque también está la situación de Pablo Wagner, que es tal vez el más complicado judicialmente en este caso. ¿También la descartaría para su caso? A ver, yo no la descarto para ninguno, como sí, le digo, el juez podría decretarla. Claro. Creo que sería una resolución que no se ajusta al mérito de la ley. Tampoco se ajusta en el caso del señor Wagner. ¿Y las otras medidas cautelares, el arresto domiciliario, también iría en esa misma línea o a usted esa medida cautelar le parece? Hay una razón práctica por la que frente a un riesgo de prisión preventiva suele dársele al juez una alternativa menos gravosa que la prisión preventiva, pero que tiene ese efecto coercitivo que puede tener la prisión preventiva. Y ese es el arresto domiciliario. Es habitual que las defensas, frente a un riesgo de prisión preventiva o frente a la sustitución de una prisión preventiva, pidan arresto domiciliario. Abogado, ¿qué le parece el tiempo que se tomó el juez Escobar para decidir esta resolución? Porque hoy día se terminó a las 3:30 de la tarde del tercer día de formalización, podría haber entregado la resolución durante la tarde y no esperar a mañana a las 10 de la mañana. A mí me parece razonable que haya esperado. La cantidad de antecedentes que puedan haberse entregado en estos días y que él tiene que recepcionar en su resolución, aun cuando sea someramente, justifica que se haya tomado ese lapso. Y bueno, estaremos atentos mañana a las 10 de la mañana entonces a ver esta resolución. Abogado Miguel Soto, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa aquí en Noticias Express, ya regresamos con más.